Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense como todas las semanas, todo lo que pasa en la cultura en la región acá en TVU. Hace 27 años, aunque no lo crean, la Organización Mundial de la Salud sacaba del listado de enfermedades mentales a la homosexualidad. Parece increíble, ¿no? Con los tiempos que corren y con los derechos ganados en estos últimos años. Pero bueno, ¿cuánto tuvo que ver la cultura, el arte, ¿no? Para transformar a la sociedad, para transformar realmente a todo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y de acá, en este programa, vamos a estar hablando puntualmente, y como siempre también Santiago Cavazzi, Ana Stratenberg, con las columnas, nos vamos a estar hablando de lo que está pasando actualmente en La Plata. ¿Cómo andás, Lía? Bien, muy bien. Así es, como decía Fede, el 17 de mayo, el miércoles pasado, fue el Día Mundial contra la Discriminación por la identidad de género y la orientación sexual. De hecho, acá en La Plata tuvimos un episodio bastante preocupante, diría yo, que es la agresión a Claudia Vázquez-Aro, dirigente de la organización OTrans, que fue agredida físicamente en su casa, y por el Consejo Deliberante pasó un poco el repudio y también concientizar, ¿no?, que estas cosas siguen sucediendo en esta época y que tenemos que estar muy atentos a todo eso. Estamos acompañados, invitados acá con Antonio Sucherino de Espacio Queer. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Un honor que estés acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Santiago Cavazzi, como siempre, columnista del programa, que nos va a estar hablando de lo que está pasando en el teatro argentino, que también es muy preocupante. Sí, un conflicto laboral que tiene que ver con diferentes reclamos de sectores internos del teatro argentino y que tiene además que ver con un contexto amplio de nuestra Argentina, que después vamos a estar entrando en detalle. Bueno, Espacio Queer es uno de los festivales más importantes de la ciudad de La Plata, de la región. Es un festival de identidad de género, ¿no? ¿Cómo surge Espacio Queer y qué importancia tiene Espacio Queer en todo lo que estamos viviendo y lo que estamos hablando, ¿no? En la transformación, en la identidad. Sí, básicamente Espacio Queer surge en el 2010 como un ciclo de cine debate que organizábamos con un grupo de compañeros. En ese momento éramos todos compañeros de la cátedra de Guión 1 en la facultad. Que se hacía en la estación provincial, ¿no? Se hacía en la estación provincial. Y bueno, empezaba como, digamos, recuperó un poco un ciclo anterior que se llamaba Espacio Q, perdón. Y bueno, empezamos a trabajar y bueno, fue un espacio que fue creciendo, digamos, con el que vivimos un montón de experiencias ahí en la estación. Y luego también hicimos una muestra de cine en el Select. Y bueno, básicamente fue como un devenir un poco el festival, digamos, un devenir natural, que nosotros necesitamos que el espacio de alguna manera, nos dábamos cuenta que el espacio había crecido y que también armar un festival implicaba también convocar a un montón de materiales que quizás de otra manera, si no armas un festival de cine, quizás no llegan. Y por ahí pensar, ¿no? Perdón, sí. Pero por ahí pensar que este festival de cine queer también se da en el marco de años de la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, donde el arte construye de alguna manera o pone en escena distintas formas de ser y de entenderse como ser humano. También esta semana estuvo la muestra Furia Travesti también en La Plata, así que también me parece importante destacar eso. Y si quieren podemos ver algunas imágenes, ¿no?, de lo que fue sucediendo para seguir charlando. El comienzo de esta semana en la lucha contra la discriminación por la orientación sexual y por la identidad de género, es muy importante que Florencia nos transmita toda su vivencia, todo lo que ha transitado, todo lo que nos muestra a través de la lente de su cámara, y por supuesto que nuestra cámara lo ha declarado de interés a la muestra, pero lo mismo, es como un puntapié para todo lo que puede seguir. Independientemente de ser una excelente fotógrafa, lo más importante es que lucha por sus sueños, pero también por los sueños de un colectivo, y me parece que eso es lo que nosotros como legisladores tenemos que respaldar. Yo quería mostrar la contraposición de lo que muestran los medios hegemónicos, ¿no?, sobre nuestra comunidad travesti trans, ¿no?, que somos sujetas políticas, sujetas de derechos, sujetas luchadoras, y traer a este lugar, ¿no?, tan importante para nosotros, que es un lugar en el que tantas veces hemos venido a reclamar, ¿no?, por nuestros derechos, en el que seguimos todavía pidiendo la urgente implementación de la ley de cupo laboral travesti trans para toda la provincia de Buenos Aires. Así que acá estamos, no solamente mostrando un poco del arte, sino militando y haciendo activismo a través también de la fotografía. La importancia, ¿no?, de Furia Travesti y sobre todo de ocupar espacios para estas muestras, para expresar el arte, ¿no? Me parece fundamental. Sí. No, y además pensaba, mientras escuchaba, ¿no?, a los protagonistas y veía un poco de la muestra, de esta muestra de Furia Travesti,
que una de las cosas que hacen los medios es ubicar a todo lo que tiene que ver con identidad de género a través de la sexualidad. Y lo que hace la muestra, como también lo hace el espacio queer a través de sus películas, es complejizar un poco esta mirada, ¿no? Y que tiene que ver con una identidad profunda, que tiene rasgos culturales, políticos, estéticos, y eso un poco es lo que cruza Furia Travesti con lo que ustedes proponen en el Festival de Cine Queer, de alguna manera. Digamos, nosotros a la hora de programar las películas tenemos un criterio bastante amplio, digamos, como un poco la idea también es romper muchas veces, digamos, más allá de que proyectamos películas quizás de salida de closet o de específicamente esa temática, quizás también a nosotros nos interesan películas que quizás cuenten historias cotidianas de la comunidad, digamos, que digamos, justamente es eso, digamos, creemos que la sexualidad es algo que se lleva también, ¿no? Y es algo que se expresa en todo lo que hacemos y lo que sentimos todo el tiempo. Antonio, ustedes utilizan una palabra, no se llama espacio de diversidad sexual, sino se llama espacio queer. Por ahí en el mejor plan que siempre conocemos, pero también aprendemos, ¿qué tiene de específico lo queer como concepto? Un poco, digamos, nosotros es una palabra que un poco heredamos de un determinado momento nuestro, digamos, pero bueno, también nos construye como identidad a nosotros. Y bueno, y un poco la idea es pensar justamente la identidad sexual sin parámetros establecidos, digamos. Que no hay una única forma de ser gay, una única forma de ser lesbiana o trans, como tampoco hay una sola forma de ser hombre y mujer. Digo, un poco lo queer, la teoría queer, que es una teoría académica, digamos, un poco planteaba también lo queer, incluía también un poco los márgenes de la sociedad. Estaba los leather, digamos, había muchas tribus también incorporadas en esa palabra y bueno, un poco tiene que ver con eso, digamos, con construir desde los márgenes y un poco rebelarse con cierto estatus establecido en todo sentido, digamos. Y ustedes al momento de armar el festival también no solo piensan en películas, sino también piensan, se me viene a la mente el show que hizo Miss Bolivia o la charla con Lucrecia Martelli el año pasado. Es mucho más abarcador Espacio Queer que un festival de cine. Sí, sin duda, y sobre todo este año queremos hacer más hincapié en eso, digamos, estamos armando una agenda de actividades como para un poco, digamos, ampliar y justamente esto, digamos, como recién veíamos la muestra fotográfica que hubo acá en la ciudad, digo, incorporar distintas disciplinas que también estén trabajando un poco la temática, digamos, y que un poco complementen y permitan también acercar a otro público quizás a la sala o ofrecerles también algo, digamos, una alternativa que quizás eso, digamos, no necesariamente la gente que esté interesada en el tema tiene que estar vinculada con el cine, digamos. Sí. Mucha gente se vincula con otra disciplina o desde otro lugar y también la idea es incorporarle y que formen parte del espacio que es algo transversal. Exacto. No, y pensaba también en el festival, en Espacio Queer y en esto de correr los límites, ¿no? Y discutir incluso la categoría de la normalidad, borrar los cruces, ¿no? Un poco volviendo a lo queer, pero pensaba que también el Espacio Queer lo que hace es poner en tensión la cuestión del tiempo y el espacio en el cine, ¿no? Porque la primera jornada fue un día, después fue 24 horas, ¿no? Todo el tiempo con proyecciones en el Malvinas, después salieron a la calle en esa proyección, en esa apertura en la plaza pública y así van como mutando todos los años la propia manera de pensar el festival, que tiene que ver también con pensar el espacio, ¿no? ¿Cómo van pensando esas decisiones o cómo van tomando esas decisiones de poner en la escena pública también esta discusión? Porque el cine también te permite poner en discusión todos estos temas, ¿no? Sí, digamos, un poco, digamos, la idea general, digamos, del grupo organizador tiene que ver con eso, un poco, con que cada año tratemos de proponer algo distinto, digamos. Y un poco, bueno, es un desafío también en una ciudad con tantos festivales de cine. También la idea es justamente generar espacios que sean distintos y quizás tratar de generar alguna propuesta más innovadora en relación, por ejemplo, cuando hicimos la jornada de 24 horas de proyección, en relación a eso, digamos, poder proponer algún modo de exhibición alternativo y un poco es el espíritu del festival y que tiene también que ver con nuestra identidad, digamos, con cómo pensamos el espacio, también ideológicamente. Elía, por ahí contextualizá un poco más y profundizá el ataque que hubo la semana pasada. Bueno, el ataque fue a Claudia Vázquez Aro, que es
integrante, en realidad es como la referente de la comunidad trans. También una organización que hace poco puso la peluquería Las Charapas, que es una peluquería que también es un arte, ¿no? La peluquería, yo no podría cortar ni un pedazo te cortaría una oreja enseguida, así que está Las Charapas también como un emprendimiento, con una manera también de ubicar el trabajo como un eje central para pensar estos temas. Y Claudia Vázquez-Aro fue agredida físicamente en su casa, de hecho ha circulado un comunicado de Otrans, ha circulado también un video donde ella cuenta qué es lo que sucedió y cómo la amenazaban de muerte. Se reconoció al agresor. Se reconoció al agresor y a partir de ahí lo que se genera es todo un movimiento que viene de antes y que viene de todo un proceso, particularmente en la Ciudad de La Plata, pero que se vincula incluso con el Ni Una Menos y demás, que ha habido casos de mujeres trans o hombres trans que son... no son mujeres ni hombres en realidad, son trans, que están en comisarías y sufren torturas, que terminan muertos, digo, cosas que quedan invisibilizadas y que la cultura, así como el cine, como la fotografía, el teatro y todo eso, también nos permiten visibilizar y entender esta problemática y me parece que eso es lo interesante desde este lugar, ¿no? Antonio, ¿y hay un cine nacional amplio que aborda todas estas temáticas? Sí, por suerte sí, digamos. En general, últimamente están surgiendo bastantes propuestas que tienen que ver con... También nosotros lo vemos mucho o en los festivales en los que participamos o también en el material que llega. A veces es complejo, digamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una convocatoria internacional y en general la convocatoria internacional es mucho más amplia que la convocatoria nacional, pero en general hay, digamos, últimamente han surgido directores y directoras que plantean sus miradas en relación a la temática y también, digamos, es algo que un poco, sí, digamos, está trascendiendo bastante. Marco Berger, ¿no? Es uno de los grandes referentes. Sí, digamos, Marco fue como un pionero un poco en proponer un poco una mirada particular en relación a la temática, sobre todo a la temática gay de varones, digamos. Sí. Y bueno, para el cine nacional es un referente importante, sí, sin duda, digamos. Nosotros en las 24 horas queer proyectamos Mariposa y este año, bueno, ahora estamos haciendo un ciclo de cine donde estamos proyectando una retrospectiva de él también. Muy bien. No, pensaba en que también es difícil, después vamos a seguir trabajando charlando sobre eso, que es difícil también pensar o definir una película como parte de que es una película queer o trata la temática. Digo, hay mucha, en la historia del cine argentino hay mucho, digo, desde Los Tres Berretines, que es una película de la década del 30, hasta hoy, personajes que van incorporando a distintas películas nacionales y que ponen en escena el tema también y que me parece interesante poder analizar y poder contar desde ese lugar, ¿no? Santi, ya que estamos hablando de espacios, preocupa mucho al platense la situación del teatro argentino. Uno pasa por la cuadra, por la vereda del teatro y lo ve en plena construcción, pero ya van pasando los meses y no queremos que pase como, por ejemplo, el San Martín en Buenos Aires, que ya han 3 años que está cerrado. Sí, un poco el temor es por ese paralelo que marcás, que tiene que ver con la experiencia, sobre todo porque muchos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires se han trasladado a ocupar lugares en la provincia de Buenos Aires y el caso del Teatro San Martín, emblemático porque desde diciembre de 2015 está cerrado al público justamente por razones, se dice por lo menos públicamente, de modificación en lo que es la infraestructura del teatro. El Teatro Argentino estuvo 6 meses parado todas sus funciones para lo que son estas reparaciones de infraestructura y ahora medio casi de apuradas se reinauguró, pero con muchos baches que están quedando, que tienen que ver sobre todo con reclamos laborales, que por ahí después vamos a profundizar, pero que afectan sobre todo a coro y al cuerpo estable de danza. Bueno, vamos a estar hablando en profundidad. Próximo bloque se viene Ana Strattenberger con una película que ganó en Espacio Queer, ¿no? Sí, el año pasado ganó de construcción Crónicas de Susy Shock, sí, de Sofía Bianco, un cortometraje nacional que, bueno, que fue premiado como en la competencia nacional del festival. Bueno, muy bien, así que quédense viendo El Mejor Plan, que hay mucho más cultura y muchísimo más hasta las 4 de la tarde, hasta las 5. Hasta las 5, hasta las 5. Pensando en otro horario. Hasta las 6 en realidad, estamos como entre la radio, la tele, la radio, pero es de 5 a 6 este programa. Hasta las 6 de la tarde acá en TVU, como siempre.